En este video estudiaremos el capítulo 12 del libro de Alan Clements. Este capítulo trata de lo siguiente: de los fundamentos principales de entrada y salida y de la forma o estrategia en que se maneja la entrada y salida en un sistema de cómputo. Esta es la primera parte del video del capítulo 12. La segunda parte la encontrarán en un siguiente video. Primero estudiaremos los fundamentos. Para un sistema de cómputo que contiene buses, entrada y salida y el mismo procesador, tenemos que tomar en cuenta que el periférico se define en base a dos conceptos muy básicos. Uno es el dispositivo, es decir, el equipo físico, como el mouse, el disco, la impresora, el teclado. Y otro es el controlador, que en inglés se le conoce como driver. Es el encargado de dar la interfaz adecuada entre el periférico y el procesador. En esta gráfica podemos ver el procesador, la memoria y dos dispositivos externos que son el disco duro y el controlador de monitor. CRT es el monitor. Entonces cada uno de ellos tiene su controlador y se comunican a través de un sistema de bus común donde en estos bucecitos van las direcciones, los datos y las señales de control. Por tanto, el sistema de computadora o el sistema de cómputo lo podemos ver como una especie de jerarquía, ya que en primer lugar encontramos al procesador que se comunica constantemente con la memoria RAM. Esta línea que vemos de negro son los buses. De ahí están los interfaces con los periféricos, que es parte del controlador. Y tenemos los dispositivos periféricos internos y los externos. Vemos como de aquí para arriba es el computador y de aquí para abajo son otros sistemas. Entonces tenemos, como decíamos hace un momento, hay unos periféricos que son internos, como las unidades de discos que vienen dentro del case de la computadora, y hay algunos externos que podemos ver, como los que están mencionados ahí. Lo que hay que tomar en cuenta, y es muy importante, es que el controlador es el encargado de convertir las señales, los voltajes que contiene el dispositivo periférico y las codifica ya sea en modo paralelo o modo serie para que sean códigos binarios que pueda entender el procesador. Hay unas instrucciones de bajo nivel que están aquí de ejemplo, están en lenguaje ensamblador, se refieren a instrucciones de output y de in que se utilizan generalmente para leer desde el teclado o mostrar hacia un monitor. La entrada y la salida tiene dos formas básicas de manejarla. La primera se refiere a instrucciones en bajo nivel y la segunda mapeada en memoria. La primera de ellas se refiere a instrucciones que el procesador puede interpretar y tienen opcodes o códigos de operación asociados. Entonces aquí estaría el código, el opcode, y otra parte de la instrucción va a decir a qué dispositivo se va a dirigir y qué operación se va a hacer. La segunda forma es mapeado en memoria. Es muy común también. Se utiliza entonces una dirección en la memoria para cada dispositivo. O sea que se trabaja con el dispositivo como que fuera un espacio en memoria, y por eso se usan instrucciones de movimiento de datos para transferencia de datos. LD significa load y ST significa store, que son operaciones básicas que se pueden hacer en memoria para leer o escribir desde memoria.
Por tanto, entonces, cuando el periférico está mapeado en memoria, tenemos dos datos, dos formas de trabajarlos. Si yo quiero enviar el datos hacia un periférico, entonces almaceno en memoria, hago un store. Y si quiero recibir datos desde un periférico, leo de memoria, hago un load. Y esto es lo que se representa en esta gráfica. Del lado izquierdo vemos al procesador y del lado derecho vemos el dispositivo periférico. Va a estar aquí en medio, entonces, una parte del periférico y una parte del CPU, que van a ser la interfaz y hacen también, de esto trabaja también como el controlador, que funciona como transmisión de datos. Entonces, del lado del periférico se comunica con el lado del CPU y entonces se trabaja con los diferentes buses de datos y direcciones para acceder al periférico por medio de la memoria, que en esta gráfica no aparezca reflejada. Y esta transmisión de datos también se puede ver como el procesador ve al periférico como una secuencia de posiciones de memoria consecutivas, o sea, como una celda tras otra. En esta gráfica vemos lo gris como un elemento de memoria visto por el CPU y vemos lo de color celeste del lado del dispositivo periférico. ¿Qué diferencia notamos? Hay unos registros aquí, dice registro de comandos, registro de estado, es decir, que se van comunicando los datos y los estados del dispositivo por medio de estos registros. Por ejemplo, un dato de un dispositivo puede ser lo que yo voy a mostrar en pantalla, eso es un dato. Un estado del dispositivo puede ser en una pantalla, qué resolución tiene la pantalla, para poner ejemplos y que ustedes comprendan a qué nos estamos refiriendo. Entonces, el registro de comandos va a indicar el modo de operación del periférico y el registro de estatus o de estado dice el estado del puerto asociado al periférico. También vemos que aquí puede haber algunos errores. Por ejemplo, que el dispositivo no esté bien instalado, que no tenga el controlador correcto, etcétera, ¿verdad? Y el data in y el data out se refiere a las direcciones para recibir o enviar datos entre el periférico y el CPU. Como hablábamos hace un momento, vemos que estas direcciones de estos registros son consecutivas y el periférico se puede comunicar mediante ese mecanismo que se llama direccionamiento periférico registro. ¿Qué quiere decir esto? Que el periférico va a tener 4 registros internos. Recuérdense el concepto de registro, que es una memoria rápida, mucho más rápida que la caché, o sea que el periférico lo va a tener interno y el procesador ve solo 2 registros. Vemos aquí que la señal RW selecciona un par de registros. Por ejemplo, cuando está en 1, se seleccionan estos 2 y cuando está en 0, se seleccionan estos 2. Por eso el procesador solo va a ver 2. N y N más 4 en la primera vez y en la segunda vez ve estos otros 2. Entonces, por medio de esta señal seleccionamos un par de registros. Cuando esa señal RW vale 1, quiere decir los registros de lectura para el CPU, que son estos del status y data out. Y cuando está en 0, selecciona los de escritura, o sea, data in y los de control. Entonces, es una estrategia para manejar la transmisión de datos entre el CPU y el periférico. Otra manera de hacerlo es por medio de un puntero contador. El concepto de un puntero
se refiere a una variable que contiene una dirección. Es esta que vemos aquí, por eso se llama registro apuntador. Quiere decir que aquí contiene un valor que corresponde a una dirección. Por decir un ejemplo, digamos que es la dirección 10 en hexadecimal. Entonces, en este ejemplo dice que se inicia con el puntero en 0 y cada vez que se accede a la interfaz, solito el puntero se va incrementando y se va incrementando y va apuntando a la siguiente posición o registro. Cuando se tiene en secuencia la información, entonces es útil este método de trabajar. También hay ciertos problemas o diferencias con el ancho de los buses. Por ejemplo, vamos a decir que el bus del periférico es de 8 bits y que el bus del CPU es de 16 bits. Entonces, tiene que definirse que el CPU sea compatible con transacciones de 8 bits. Tiene que existir esa condición. Entonces, si vemos aquí del lado del periférico están los 4 registros de los que hablábamos hace un ratito y está el bus de direcciones y el bus de datos. El bus de datos es el que estamos viendo que es diferente. Aquí está de 8 y aquí está de 16. Entonces, sencillamente se van pasando los datos byte por byte y este byte de aquí no se usa. Otro aspecto muy importante de tomar en cuenta en la transmisión de datos entre periférico y CPU es el ordenamiento de los bytes. Y para ello vamos a recordar una vieja historia que se llama Los viajes de Gulliver, que ustedes pueden ver en esta gráfica. Y en esta historia se habla de que había una gran discusión por la forma como se iban a quebrar los huevos. El rey ordenaba que los huevos cuando se iban a romper se rompieran de la parte de arriba y esto le llamaban Little Endian. Mientras que los que vivían en la tierra de Lilliput, ellos decían que se quebrara de la parte de abajo y esto le llamaban el Big Endian. Y esto originó una guerra y esta historia inspiró a los diseñadores de computadoras para definir el ordenamiento de los bytes, como vamos a ver a continuación. Entonces se define que Big Endian es cuando ordenamos los bytes de derecha a izquierda, de aquí para acá. Mientras que Little Endian los vamos a numerar de derecha a izquierda. Es el default. Y esto se refiere a la forma como vamos a escribir los números. Nuestra forma habitual de pensamiento para los números es la de Little Endian, porque pensemos en las cifras. Cuando nosotros hacemos cifras, por ejemplo, si escribimos el número 1, 2, 3, este tiene el menor peso. Estas son las unidades, las decenas, las centenas. Y es similar aquí, este es el byte 0, el byte 1, el byte 2 y así sucesivamente. Mientras que este lo ordena al revés, según nuestro pensamiento, como lo tenemos. De este modo, entonces, el acceso al periférico y también relacionado con el ancho de bus, también se accede de forma diferente, dependiendo si es Big Endian o si es Little Endian. Recordemos, cuando es Little Endian, que es la forma como nosotros estamos acostumbrados, está numerado de derecha a izquierda, o sea, para acá. Estos números que estoy escribiendo es el número de byte. Entonces se accede a la dirección par, o sea, accedo a esta dirección y luego accedo a esta y así sucesivamente. Mientras que si es Big Endian, que es para acá, entonces voy a acceder direcciones impares, como así impares, o sea, si empiezo aquí,
Este sería la dirección 0, 1, 2, 3. La dirección 3, luego aquí 2, 1 y así sucesivamente. Entonces eso es lo que hay que tomar en cuenta con esta diferencia de ordenamiento de los bytes. Vamos a contestar este par de preguntas para ir integrando lo que hemos visto hasta el momento. Cuando manejamos la entrada y la salida asignando una dirección de memoria, esta forma de manejar se llama interrupción, memory map o periférico registro. Esperemos un momento para ver cuál es la respuesta. En la segunda pregunta vemos si el orden de los bytes de memoria, de derecha a izquierda, o sea, para acá, ¿cómo se conoce? Pensemos un momento. Bueno, la primera pregunta, la respuesta correcta es memory map. Y la segunda pregunta, la respuesta correcta, que es como lo viene por default y como nosotros estamos programados para pensar, es Little Endian. Y a continuación veremos cómo se maneja la estrategia de entrada y salida en un sistema. Hay tres formas básicas, muy importantes. La entrada y salida programada, que también vamos a ver en un momento, que se llama pooling. La interrupción y el acceso directo a memoria. Y vamos a estudiar a fondo cada una de las tres. La entrada y salida programada o pooling consiste en estar preguntando repetidamente cómo está el estado del periférico, y cuando ya el periférico esté listo, entonces se hace la transferencia de los datos necesarios. Hay una señal que indica que el periférico está listo para transferir datos, ya sea lectura o escritura. Entonces aquí tenemos un ciclo que se repite indefinidamente hasta que el periférico esté listo. Y esto hace que se le esté preguntando al periférico siempre, o sea que el CPU es el que manda la señal de pregunta y le dice aquí al dispositivo, le pregunta si está listo, ¿verdad? O sea, aquí la iniciativa la toma el procesador. Por eso también se le conoce como pooling loop, porque es un ciclo, como vimos en un momento, repetir hasta. Y aquí lo podemos ver en bajo nivel, aunque no vamos a estudiarlo a fondo. Miremos, aquí está el ciclo, porque aquí dice salte si es igual a repetir, a repetir, a repetir. Aquí está el ciclo del loop hasta que esté listo el periférico, y cuando ya está listo dice leer los datos en ese registro que indica. Vemos aquí otro ejemplo de una rutina básica de entrada desde teclado. Si lo vemos en diagrama de flujo, entonces el procesador está preguntando todo el tiempo si se tecleó un carácter. Si se tecleó, se lee, y si no, se vuelve otra vez al ciclo hasta que se lea el carácter. Y eso es lo que vemos aquí en este salto. Dice salte, si es 0 o positivo, a pull, y está leyendo entonces si está listo, y cuando está listo entonces ya lee el dato necesario. Y este método de entrada y salida se llama entrada y salida programada o pooling. Sin embargo, el pooling no es tan eficiente. Las interrupciones son más eficientes porque el procesador puede ir haciendo estas tareas hasta que recibe la interrupción desde el periférico. O sea, antes veíamos que el procesador estaba preguntando todo el tiempo. Ahora es el dispositivo el que interrumpe al procesador. Y el procesador entonces, si lo es interrumpido, atiende la solicitud y luego regresa y continúa lo que estaba haciendo antes de interrumpirse. Este IRQ que miramos aquí se llama solicitud de interrupción. Y si lo vemos aquí en la gráfica, vemos de este lado derecho,
la interfaz del periférico 1, la interfaz del periférico 2, la memoria principal y el procesador. Entonces están conectados por medio de una señal que se llama IRQ negado. Ese IRQ negado es un voltaje bajo, o sea, va a ser un voltaje aproximado a 0, que indica solicitud de interrupción. Y el procesador va a responder si esta no es enmascarada. Enmascarada quiere decir protegida. Entonces, si no es enmascarada, la atiende, como vamos a ver a continuación. Y este es un ejemplo del ciclo de un programa que puede ser interrumpido por una interrupción, valga la redundancia. El procesador en este momento está corriendo un programa que se llama A y está ejecutando las instrucciones una tras otra. En ese momento se detecta una señal de interrupción, se suspende el programa A, se guarda todo lo que había. Por ejemplo, sabe que le toca aquí n+3 y todo lo que estaba haciendo antes, se atienden las necesidades del dispositivo y vuelve otra vez a reanudar el programa de A en la instrucción n+3. Cuando el procesador está trabajando y llega una interrupción, la interrupción puede ser atendida. Una interrupción que se llama enmascarada quiere decir bloqueada. Hay interrupciones más importantes que otras. Por ejemplo, hay que atender una interrupción de disco duro porque detener el giro del disco duro o hacerlo girar otra vez para encontrar los datos es muy crítico. Sin embargo, se puede hacer esperar al mostrar una letra que se tecleó en el teclado porque es menos importante. Entonces, dependiendo del periférico, el procesador responde a la interrupción. El CPU tiene un registro de estado, identifica qué periférico es y ve qué prioridad tiene para ser atendido primero o después. Por ejemplo, dirá, ¿qué atiendo primero, el disco óptico o el monitor? ¿Qué atiendo primero, el USB o el mouse? Y para esto tiene una tabla donde hay prioridades, ¿verdad? Hay un registro de vector de interrupción y entonces que le indica cómo encontrar el controlador de interrupciones correspondientes. O sea, en una tabla dice, mire, para atender al teclado, vaya a tal dirección. Para atender al monitor, vaya a tal dirección. Y estas direcciones se llama tabla de vectores de interrupción. El proceso en secuencia se puede ir viendo como lo vemos a continuación. Cuando presenta la interrupción, el procesador decide si lo atiende o no. Si lo atiende, entonces suspende su instrucción y guarda el registro Program Counter y se guarda todos los estados del CPU porque va a atender la interrupción. Va a la rutina de manejo de interrupciones y busca, por ejemplo, si era el teclado, busca la rutina del teclado y le ejecuta. Ya que fue atendido, entonces recupera el estado anterior, retorna al PC donde estaba antes y reanuda entonces lo que estaba haciendo. También lo podemos ver gráficamente. Esto es exactamente lo mismo que veníamos viendo. Aquí viene el procesamiento normal, entra una interrupción, es atendida, en este trayecto se guarda todo lo anterior, se atiende la interrupción y regresa a donde estaba. Bueno, las interrupciones que dicen el nombre no enmascarables es que no pueden ser aplazadas, como dicen no aplazables. Y son reservadas para eventos importantes como pérdida de alimentación. Pérdida de alimentación se refiere como que la carga de voltaje ya se está perdiendo y se puede apagar. Por sus siglas se le define como NMI, una interrupción no enmascarable. Entonces,
esté haciendo lo que esté haciendo, el procesador está obligado a detenerse y atender la interrupción no enmascarable. Y era lo que estábamos hablando hace un momento. Cada interrupción tiene una prioridad y esta prioridad, pues obviamente los de menor no pueden interrumpir a los de mayor prioridad, pero los de mayor sí pueden interrumpir a las de menor prioridad. Vamos a revisar nuevamente nuestra secuencia de instrucciones. Estaba ejecutándose el programa A y de repente se detecta una señal de interrupción y se estudia si el dispositivo de entrada y salida tiene mayor prioridad que el programa que se está ejecutando, entonces se atiende. Si no, entonces no se atendería, pero de todos modos continuaría la secuencia del programa A. Y esto lo podemos ver de la siguiente manera. Supónganse que se está corriendo aquí un programa normal. Estoy en un navegador y entra una interrupción de la impresora. Entonces imprime y regresa y continúa navegando. Luego entra una interrupción de disco duro y cuando está, no digamos disco duro, del monitor, y cuando está queriendo mostrar en el monitor entra una de disco duro, aquí sí, y se interrumpe, se suspende la del monitor, atiende la del disco duro, regresa al monitor, hace lo que tenía que hacer el monitor y luego regresa al programa original que era, por ejemplo, un Excel. Todas esas direcciones de regreso se colocan en una estructura que se llama pila. Pila es una estructura donde se van guardando los componentes, pero salen en el orden al revés, o sea, aquí guarda el primero, el segundo, y cuando sale de primero el segundo y después el primero, que es muy útil para este tipo de operaciones. Revisemos entonces estas dos preguntas respecto al tema. Vimos varias estrategias para manejar entrada y salida. Vimos entrada y salida programada, las interrupciones. Vimos las interrupciones enmascarables, no hemos visto el DMA todavía, que falta. Pero aquí pregunta, ¿cuál es la estrategia que consiste en preguntar constantemente al periférico si está listo? Esta es la pregunta necia, ¿verdad? ¿Cuál de las tres? Vamos a dejar un momento. Y luego vamos a preguntar en la siguiente, ¿cuáles son las interrupciones que no pueden ser bloqueadas y tienen que ser atendidas siempre? O sea, las no aplazables. ¿Cuál será? Bueno, en el primer caso, la de preguntar constantemente es pooling, y las que no pueden ser bloqueadas y se tienen que atender se llaman no enmascarables. Por último está el acceso directo a memoria. Esta es una forma muy interesante en que trabajan directamente el periférico con la memoria RAM y el procesador aquí sale del juego para liberarlo y poder que trabaje más rápido. Entonces, la ventaja que tiene esto es que se puede mandar la información en ráfaga o burst al mismo tiempo y entonces se acelera bastante la comunicación de datos. Existe un controlador de DMA, de acceso directo a memoria, que controla el bus de datos donde se va a mandar esta ráfaga y tiene el destino de los datos y la cantidad de bytes a transferir. Por ejemplo, si le va a mandar datos a la impresora, la memoria, entonces le dice, bueno, va a la impresora y aquí van. Si vemos aquí en la gráfica, tenemos 3 switches de bus o interruptores de bus. ¿Qué son estos interruptores? Los que abren y cierran el acceso al bus a través del procesador y del controlador de acceso directo a memoria. Por ejemplo, aquí vemos el switch del periférico, el switch del DMA y el del CPU. Entonces, si el CPU se cierra el paso por aquí, entonces estos dos buses se abren y hay una comunicación directa entre periférico y memoria para poder hacer esta transferencia. Vemos entonces aquí
en esta primera figura cómo el CPU controla los buses y hay comunicación, como vemos aquí y en esta otra, entre la memoria RAM y el CPU, y el controlador de periférico están fuera. En la segunda figura, que es lo que deseamos con el DMA, entonces la memoria principal se comunica de forma directa, este es el bus de datos, y el controlador entonces permite esa transferencia mediante el bus de direcciones. Y con esto terminamos la primera parte de entrada y salida y continuaremos en la segunda parte con los buses.